obligatorio referirnos a los juicios sobre las estafas de Gürtel y Caja Madrid. ¿Creéis que estos casos de corrupción son algo aislado, los relazos negros a los que aludía la señora Villalobos, o esconden algo más? No, vamos a ver, yo muchas veces, no es original mío, pero yo muchas veces he utilizado la denominación a este régimen que dicen que es democracia, de cleptocracia. Es decir, aquí es un sistema en el que está todo enfocado a robar a los españoles. Antes se achacaba que cuando la dictadura los que mandaban robaban mucho. Bueno, yo no sé si robaban mucho o no, yo creo que bastante menos que los de ahora, pero desde luego si lo hacían eran unos pocos. El problema es que ahora todos van a robar, o sea, es una cosa como ya de sistemática, y el que no roba es el tonto, o sea, es más, te mirarían así con una cara de, uy, este no es de fiar, que este no quiere entrar en el juego del reparto aquí, este mal tío, ¿no? Está todo corrompido, yo muchas veces pongo un ejemplo de una situación real que vivieron un par de amigos míos, que demuestra hasta qué punto, cuando dicen que la corrupción es la excepción, se demuestra que eso es mentira, que es al revés. La honradez en política hoy es la excepción. Dos amigos míos querían montar un negocio, una residencia canina, ¿vale? Para eso hay que cumplir una serie de requisitos que fundamentalmente es que reúnan lo que se exige para la declaración del núcleo zoológico y luego te dé la licencia de funcionamiento del ayuntamiento, ¿no? Bueno, pues fueron buscando los sitios y encontraron uno en un pueblo de Madrid y cuando reunía todos los requisitos tal, y cuando llegan a hablar ahí con el concejal de turno, pues le dice, uff, es que esto de tener aquí una cosa de perros, fíjate si se escapa un perro y muerde a alguien, tal, esto no tal, ¿vale? Bueno, no sé, vale, pues nada, siguieron buscando, se pasaron un año buscando, en 6 municipios les sucedió lo mismo, y en el séptimo, que ya era en Toledo, resulta que el alcalde del pueblo pues era bastante más abierto, más explícito, y después de contarles exactamente lo mismo que le habían contado los anteriores, le dijo, pero vamos, eso lo solucionamos aquí con 3.000 euros ahora mismo. Y se quedaron así y dijeron, o sea, que todos los anteriores, en realidad, cuando estaban diciendo esto es un problema, habría que ver cómo solucionarlo, tal, en realidad me estaban pidiendo dinero. Y yo, ingenuo de mí, no me daba cuenta que lo que pedían era dinero, ¿no? Porque no dijeron en ningún momento, hasta que llegamos a este, ¿no? Claro, pues si te graban o tal, te compras más campechano, pues no tuvo problema en hablar de dinero directamente, ¿no? Todos, para darle la licencia, le pedían dinero. Estamos hablando de pueblecitos y tal, no estamos hablando ya de tramas tipo Gürtel. Con eso yo creo que se explica todo, está todo podrido. Aquí, en política, la corrupción empieza con cosas pequeñas, cuando te hacen concejal de cualquier tontería y tienes que adjudicarle no sé qué cosa a la empresa de mi cuñado, a las no sé cuánto, tal, empieza por tonterías de estas. Cuando un concejal es honrado y dice, no, yo aquí voy a hacer un concurso como debido, tal, con toda la garantía, ya todos le miran así, este no asciende. Y no asciende. O pasa por el aro, y entonces como estamos todos pringados, pues todos vamos a callar, o si no, no te van a ascender, porque un tío decente, pues no es de fiar para ellos, no es de fiar. Y este es el sistema que tenemos, una cleptocracia. Sí, completamente de acuerdo. La corrupción afecta a todas las instituciones del Estado, a todas, si lo vemos a todas, desde la más pequeña hasta la más alta. Lo tenemos claro, la propia Corona está afectada por la corrupción, ahí está el caso Urdangarín, ahí está Espotorno, que era jefe de la Casa Real. Que se ofende porque le digan 4 cosas cuando va a juicio. Y desde ahí hacia abajo, desde el más pequeño ayuntamiento, como consecuencia de la burbuja inmobiliaria, cualquier concejal que tenía un cargo en urbanismo se ha enriquecido. Hay igualmente corrupción a nivel autonómico, hay corrupción a nivel nacional, corrupción de los partidos políticos, la trama Gürtel, ahí están los ERES. La corrupción es generalizada. Entonces podemos decir que la corrupción forma parte del ADN de este régimen. Sí, completamente de acuerdo. Es más, creo que en el origen del régimen está precisamente la corrupción. Es decir, ya desde el principio, todo lo que se hizo de manera ilegal, se hizo con grandes favores. La propia monarquía se institucionaliza en España
a base de comisiones cobradas a través de la venta de barriles de petróleo desde Arabia Saudí, está ya, vamos, archidemostrado el asunto, ¿no? Que incluso hicieron comerse el marrón de todo esto a Manuel Prade con Colón de Carvajal, que tuvo que pasar por la prisión y todo para no implicar a la monarquía, en fin. Jesús Cacho escribió un famoso libro, El negocio de la libertad, donde explicaba todos los negocios turbios del rey para establecer la monarquía en España. Entonces, claro, tiene ya ese pecado de origen. Ya desde el principio todo es corrupto. Y claro, si desde arriba todo es corrupto, pues no te dan el placer si no entras dentro del juego. Es que es así, es que es así. Y luego está el tema del poder que tienen las grandes multinacionales, las grandes empresas, y al final todo es a base de favores, y yo te pago la campaña o te perdono la deuda que tienes con mi banco a cambio de tal favor. Vemos como todos los políticos cuando acaban su carrera acaban de consejeros en todas las multinacionales, había así por haber, luego no nos explicamos por qué sube la luz. Claro, todos acaban de consejeros de Endesa y de Iberdrola. Se ha fastidiado. Claro, entonces claro, es que el que no lo quiera ver es que está ciego. Además, es indudable que para que haya ese nivel de corrupción, porque siempre que hablamos de corrupción parece que solo hablamos de la corrupción económica, para que haya ese nivel de corrupción económica también tiene que haber una corrupción moral. Y el régimen del 78 es responsable, máximo responsable de la corrupción moral del pueblo español. Pero eso lo resumía muy bien un ministro de la época de Felipe González, Ochaga, cuando decía que España es el país en el que uno se puede hacer rico en menos tiempo, ¿no? Claro. Es decir, era lo que se llamó la cultura del pelotazo. Aquí lo que se trata no es de formarse, de trabajar, de ser una persona honrada, no, lo que se trata es de dar un buen pelotazo, de ver dónde hay un buen negocio y dónde me puedo hacer millonario lo más rápido posible, ¿no? Aunque sea de manera inmoral. Entonces, claro, el que no lo hace, todo le tiene, perdón por la expresión, pero todo le tiene por gilipollas. Es decir, o pegas el pelotazo, o si ante un pelotazo no quieres y prefieres seguir trabajando, es que eres tonto. Entonces, cuando se generaliza esa cultura absolutamente destructiva de cualquier sociedad, es que estamos perdidos. Es que estamos perdidos. Y eso se ve, yo lo estoy viendo con el caso este de las tarjetas Black, se ve clarísimo. La cantidad de gente que oye, bueno, a mí no me parece que sea pagando. Oye, a mí si me dan una tarjeta, vamos que si la uso. Claro. Que si ya partimos de esa premisa, pues vámonos, claro. ¿No? Es decir, estamos hablando de cobrar dinero, aparte de tu sueldo, que ya es un sueldazo, con la excusa de, no, para temas de protocolo, de no sé cuánto, no, para mis gastos personales. Perdón, no. Una cosa es que use la tarjeta para quedar con unos inversores que van a invertir en Bankia, entonces tú con la tarjeta pues pagar la cena y claro, para eso sí está la tarjeta, claro, evidentemente. Para hacer tú la compra del súper, no. Para irte de vacaciones con tu señora, no. Pues claro, si ya no distingues una cosa de la otra, pues mal asunto, ¿no? Mal asunto. Bien. Ya entrando en materia de política internacional, comenzamos por el referéndum de Hungría, que tanta repercusión ha tenido. ¿Creéis que ha supuesto un desafío a la Unión Europea por parte de este país? Sí, lo creo sinceramente. Creo que el gobierno de Hungría, además, estaba siendo muy criticado por todos los dirigentes de países europeos y necesitaba justificarse. Es decir, bueno, perdone, a mí me han mandado a gobernar, yo tengo un programa, yo tengo unas ideas y a mí me han votado. Oiga. Y como eso no es suficiente, pues hace el referéndum. La pena es que se quedó en el 43% de participación, no llegó al 50%, con lo cual no es vinculante, pero claro, el resultado es el 98, no sé cuánto por ciento a favor de las tesis del gobierno, lo cual no deja de ser un respaldo rural. Ahora mismo, no solamente Hungría, sino muchos países en la Unión Europea están cuestionando la propia Unión Europea. Estamos en un momento histórico que muchas veces quizás no somos capaces de darnos cuenta hasta qué punto puede transformar completamente Europa. O no, es decir, todo dependerá de que triunfe o no triunfe, pero hay un movimiento generalizado en casi todos los países de Europa para decir basta a cómo se está gobernando la Unión Europea, ¿no? Entonces, lo hemos visto en Gran Bretaña con el Brexit, estamos viendo que partidos que propugnan la salida de su país de la Unión Europea y del euro son los favoritos para ganar en Holanda, en Francia, en muchos países ahora mismo en Europa, en Italia. El Movimiento 5 Estrellas, que aunque es de otra tendencia, también defiende lo mismo. Estamos viendo que eso está en auge. Entonces ahora mismo está todo muy cuestionado y efectivamente
Hungría yo creo que es uno de ellos y de los que va más avanzado quizás. Hay que decir, como curiosidad, que allí el Partido Comunista estaba a favor de la tesis del gobierno. Es decir, el Partido Comunista de Hungría rechazaba el recibir a cuotas de refugiados que les estaban imponiendo. Sí. El único partido que se ha manifestado a favor de recibir a esa población ha sido el Partido Liberal. Sí. Y pasa en otros países también. El comunismo residual que queda en los países del este es, si se me permite la expresión, un poco más sano que el falso comunismo que hay en Occidente, ¿no? Es decir, uno puede ver cómo el Partido Comunista de Rusia está en contra de los matrimonios homosexuales, una cosa que aquí nos parecería que como un comunista diga eso, nos dejaría sorprendido, ¿no? Pues en estos países es que es distinto, es otra mentalidad, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, eso es así, ya podrían aprender los comunistas de aquí, nos caerían a todos un poco menos mal, no voy a decir que bien, pero un poco menos mal, ¿no? Pero es que los de aquí ni siquiera son comunistas, es que son progres. Es como ya, ni siquiera eres comunista, macho. O sea, entonces, claro, es peor todavía, ¿no? Bueno, Javier, ¿qué quieres aportar? Pues nada, sí, lo que hay en Hungría, lógicamente, es una reafirmación de la soberanía nacional frente a la imposición de Bruselas y de la Unión Europea. Quieren imponerle una cuota de refugiados, de inmigración. Y pues Hungría, obviamente, dice que no, hace un referéndum. Y además es que quiero hacer referencia a la pregunta del referéndum, para que veáis qué pregunta, si no es una pregunta que no tiene nada de capcioso, nada de eurófobo, porque ahora el término que se utiliza enseguida es el de eurófobo. Es como el de homófobo, xenófobo, eurófobo. Ya han sacado este término, entonces cualquiera que no esté a favor de lo que se dicta desde Bruselas o desde lo que se impone en la Unión Europea, ya es eurófobo, ya es que tiene odio a Europa. Entonces la pregunta del referéndum era esta: ¿quiere que la Unión Europea pueda decidir sin el consentimiento de la Asamblea Nacional sobre el asentamiento de ciudadanos no húngaros en Hungría? Es una pregunta que entiendo que cualquier nacional de cualquier nación debería contestar, evidentemente, con un no rotundo. Esto no es ser eurófobo, ni xenófobo, ni nada por el estilo. Es simplemente reafirmar la soberanía nacional frente a un órgano supranacional que te quiere imponer la manera de gobernar en tu nación. Además has hecho bien en leernos la pregunta, porque que la pregunta ni siquiera dice no a los extranjeros, no, nada más que dice, oiga, primero consultemos que primero que nosotros seamos lo que necesitamos, claro, en un sentido bueno, en la soberanía nacional, está haciendo una defensa de su soberanía nacional. Lo que pasa es que efectivamente ese es el tema clave y es uno de los temas de nuestro tiempo, quizá el más importante, el de la soberanía nacional, claro, de la recuperación de la soberanía nacional y el de acabar con ella, que son las dos tendencias, ¿no? La europea y la mundialista, de acabar con la soberanía de los pueblos, y unos pueblos que empiezan por fin a rebelarse poco a poco. Aquí en España seguimos con años de retraso, como en todo, pero también llegará. Bueno, que al margen de lo que has dicho, Jorge, de que el referéndum no es vinculante por no haber alcanzado un determinado porcentaje, ¿crees que al menos lo es moralmente? ¿Tiene legitimidad moral? Sin duda, porque si no llega al 50%, pero hay un 42%, o sea, un 52%, 48%, como por ejemplo, el no al acuerdo de rendición con las FARC en Colombia, pues claro, bueno, es tan igualado que, en fin, pero claro, estamos hablando del 98%, claro, el respaldo es clarísimo, a pesar de que no sea vinculante, pero vamos, moralmente, claro, es que vamos, es contundente. Bueno, los medios del sistema están continuamente haciendo referencia a eso, a la poca participación, a que por tanto el referéndum pues no tiene validez. Sin embargo, es curioso porque tampoco llegó al 50% el referéndum, por ejemplo, que en Hungría le hizo ingresar en la Unión Europea ni en la OTAN, y nadie se plantea si ese referéndum tuvo validez o no tuvo validez, o es legítimo o no es legítimo. Como entonces salió lo que queríamos, pues entonces sí es legítimo. Lo mismo, por ejemplo, pasa con el referéndum del Estatuto de Autonomía, el de Cataluña. Sí. Vamos al referéndum del 2006, no llegó al 50%, fue algo más, parece un 40 y algo por ciento, pero no llegó al 50%. Sin embargo, valió para dotar a Cataluña de ese nuevo estatuto. Ahí vimos
como en el No Can se salía con aquella pancarta de necesitamos un estatuto, demás y demás, toda aquella campaña a favor del estatuto, y luego resulta que el pueblo catalán fue a votar y no fue a votar masivamente el estatuto y solo votó un 40 y tanto por ciento, no sé, igual 50%. Nadie entonces discutió si el referéndum había sido un fracaso y si el referéndum por tanto no era legítimo o no tenía validez. Bueno, ya para terminar con la política internacional, hay que hacer una obligatoria mención a Siria, porque últimamente Estados Unidos ha empezado a acusar a Rusia, al gobierno de Assad, de cometer crímenes de guerra. Curiosamente, Estados Unidos. Sí. José, ¿qué dices al respecto? Bueno, yo creo que en España no somos conscientes, los españoles en general, de lo importante que es lo que está sucediendo en Siria para nosotros. O sea, no ya solo para los sirios, para nosotros. Siria es ahora mismo la frontera bélica con el islamismo radical, que si el islamismo radical triunfara en Siria, estaría a la puerta de Europa. O sea, es una cosa terrible. Entonces, que esta guerra se libre allí en vez de librarse en nuestras fronteras, es algo que ya de por sí debería hacernos ver lo importante que es que esa guerra se gane. Y por otro lado, lo importante que es dilucidar quiénes son los buenos y quiénes son los malos. En ninguna guerra todos son 100% buenos ni 100% malos. Eso partamos de esa premisa porque es así. Pero claro, aquí hay que juzgar varias cuestiones. Primero, qué nos interesa a nosotros como civilización y como nación, ¿no? Y en segundo lugar, que quizás sea incluso el primero, los más próximos a nuestra mentalidad, como pueden ser los cristianos que viven allí, ¿qué opinan de esto? ¿No? Porque claro, al fin y al cabo, yo cuando tengo dudas de si en un conflicto quiénes son los buenos, si es el gobierno, si son los rebeldes, de tal, pues lo primero que miro es saber allí qué opinan los cristianos de allí o las minorías perseguidas de allí, qué opinan de esto, ¿no? Y eso ya te da unas pistas de por dónde conviene apoyar. Lo que pasa es que estamos allí, ahora mismo la situación en Siria es un poco parecida, quizá, ojalá me equivoque, pero me recuerda a lo que sucedió en España con la guerra civil. Lo que se estaba ventilando en la guerra civil española en realidad era una jugada de una partida a nivel mundial, que era en realidad la antesala de la Segunda Guerra Mundial, que se estaba librando antes en España, ¿vale? En cierta medida está pasando algo parecido en Siria. No sé si eso va a suponer que acabe una guerra mundial o no, porque para salir de esta crisis del capitalismo muchos dicen que la única salida es una gran guerra. Y lo que está claro es que las dos principales potencias que hay ahora mismo en el mundo, que son Rusia y China por un lado, y Estados Unidos y la Unión Europea por el otro, están claramente jugando su partida en el tablero sirio y poniendo toda la carne en el asador. Se comentaba el tema de los crímenes. En todas las guerras hay crímenes y por lo tanto estoy seguro de que en los dos bandos ha habido crímenes. La cuestión es si son, hasta qué punto son deliberados o no, porque claro, si tú bombardeas aposta un hospital infantil para que se mueran los niños, pues eres un criminal. Si vas a bombardear un cuartel militar y las bombas han desviado y han caído en el hospital, hombre, pues es una desgracia terrible, pero claro, la culpabilidad pues no es la misma, ¿no? Evidentemente. Aquí estamos, sobre todo, y eso es importante, lo tengamos claro, ante una guerra de propaganda, ¿vale? Todo lo que recibimos siempre es propaganda, entonces hay que ponerlo siempre en cuarentena. Y no por un hecho aislado, incluso aunque fuera cierto, no puedes variar tu postura internacional porque, claro, las cosas no dependen de eso. En todas las guerras, por desgracia, pasan estas cosas. Con el tema, por ejemplo, de la utilización de armas químicas, ya está archidemostrado que no fue el gobierno de Assad el que las utilizó, sino que fueron los islamistas. Ya nadie lo duda a nivel técnico, digamos, hay informes de técnicos que ya lo han dejado bastante claro. Y sin embargo, Estados Unidos estuvo a punto de bombardear Damasco con la excusa de la utilización de las armas químicas en Ghouta Oriental. Pues claro, todos sabemos, además, todo lo que viene de Estados Unidos, Dios mío, o sea, si nos lo han hecho a nosotros, acusándonos de hundir el Maine, ¿no? O sea, si es que lo hemos padecido en nuestras carnes, no hay guerra que no hayan empezado con una mentira. En Irak, en todas partes, da igual. Entonces, claro, fiarse de que lo que dice Estados Unidos, pues, perdonadme, pero es que a estas alturas me parece a mí que credibilidad menos que cero. O sea, ya de entrada, ¿viene de Estados Unidos? No me lo creo.
Luego ya a lo mejor es verdad, pero de entrada no me lo creo. Claro, pero nosotros tenemos que saber dónde estamos. Nosotros somos un país que pertenece a la OTAN, somos aliados de los Estados Unidos y por tanto, como tú has dicho, en toda guerra hay una guerra de propaganda, en esta más, y a nosotros toda la información que nos llega pues es la información de nuestro bando. De nuestro bando, efectivamente, nos llega la información de nuestro bando. Entonces, Assad es el malo, los Estados Unidos son los buenos y Rusia también son malos. Así, y verdaderamente es Rusia quien más esfuerzo militar está haciendo para acabar con los islamistas, es que claro... que es algo que nosotros armamos, o sea, nosotros armamos a los islamistas. Sí, claro, efectivamente, nosotros armamos a los islamistas y es la cosa Rusia quien está haciendo el esfuerzo para acabar con ellos. Estados Unidos juega con esa doble moral de que, bueno, hay rebeldes y hay islamistas, fundamentalistas, terroristas, están ahí mezclados, que tal, que hay que distinguir, que hay que discernir, que hay que diferenciarlos. Claro, Rusia pretende pues ganar la guerra, evidentemente, y hay que ganar la guerra, evidentemente, al fundamentalismo islámico, porque como bien ha dicho Jorge, pues lo tenemos en la frontera. Y Rusia sobre todo no quiere que le vuelvan a hacer en Siria lo que hicieron en Libia. Ajá, ya le engañaron, no, vamos a intervenir solo para proteger a la población civil. Mentira cochina. O sea, y luego además, allí donde intervienen siempre los Estados Unidos, luego dejan un polvorín, un problema enorme. La crisis de refugiados que está viendo en Italia, que se están muriendo precisamente por desestabilizar Libia y ser ahora Libia el paso de tantos, ¿no? Y encima está llena de islamistas de Libia, o sea, y los tenemos ahí, a nada. 4 kilómetros, es terrible. Un buen ejemplo de esta propaganda de la OTAN es que, por ejemplo, apenas ha tenido repercusión el ataque fortuito, entre comillas, de Estados Unidos al ejército árabe sirio, que permitió la huida de los terroristas del Estado Islámico. Sí, no solamente la huida, sino, de hecho, parece que hubo cierta coordinación, porque justo fue acabar el ataque y hacer los islamistas un ataque una coordinación perfecta. O sea, aquello que fuera casualidad es sí, vamos, es ser muy bondadoso pensando en los Estados Unidos, ¿verdad? Pero sí, primero Estados Unidos está bombardeando Siria sin permiso de Siria, es decir, está en un país extranjero bombardeando porque le da la gana. Yo voy y como soy Estados Unidos voy y bombardeo a quien yo quiero, donde yo quiero y sin pedirle permiso a nadie. Es una diferencia muy grande con Rusia. Rusia está bombardeando porque el gobierno el legítimo, el que está en la ONU reconocido por todos, le pidió ayuda. A Estados Unidos no le pidió ayuda, al revés, le dijo, ¿usted qué pinta aquí? Pero Estados Unidos, como tiene bula para hacer lo que le da la gana a nivel mundial y nadie le pasa factura, puede bombardear a capricho, ¿no? Pues, luego pasa lo que pasa, que se está viendo más beneficiado de los bombardeos los islamistas que el gobierno legítimo, ¿no? Como es lógico, que es al que quieren derribar ellos, ¿no? Además es curioso porque durante un tiempo estuvo, antes de que interviniera Rusia, estaba bombardeando a Estados Unidos y sus aliados de la OTAN. El Estado Islámico, en lugar de retroceder, avanzaba. O sea, es algo sorprendente. De repente Estados Unidos y sus aliados le bombardean y sigue avanzando con una facilidad tremenda. Y solamente se ha frenado el Estado Islámico y está retrocediendo desde que ha intervenido Rusia. Eso es así. Son datos objetivos. Entonces, bueno, ya cada uno que saque las conclusiones que considere, ¿no? Nada, completamente de acuerdo con lo que ha dicho Jorge. No tengo más que añadir. Vale, bueno, pues ya hemos terminado entonces. Os doy las gracias por vuestro tiempo, por vuestra colaboración. Y si alguien